tengo una noticia espectacular para el día de hoy. Y es que no se acabó el mundo, ni llegaron los extraterrestres. Y en el concurso mundial de predicciones he ganado. Es decir, yo dije, mira, ni van a llegar los extraterrestres ni se va a acabar el mundo. ¿Cómo lo sé? Bueno, primero que nada porque el aviso de los extraterrestres menos. Unas 30 o 40 veces a mí me han avisado que ya viene la nave nodriza. Pero del fin del mundo, un día hice un cálculo y llevo como 110 sobrevividos desde el momento de mi nacimiento. Es decir, 110 predicciones hechas por personas relacionadas con la religión, por personas relacionadas con los ovnis, por personas relacionadas con todo tipo de superchería y demás, y todos han fallado. Entonces, llevo 110 fines del mundo superados y como 40 o 50 llegadas de la nave nodriza. ¿Qué es lo que pasó? Que como dice este artículo, que yo no sé cómo es posible que ABC se ponga a publicar esto, no debería serle ningún caso, ha llegado el día marcado por el viajero del tiempo, todavía lo ponen entre comillas, ¿no?, de TikTok. ¿Habrá una invasión alienígena hoy? No. Y la pregunta es imbécil. No hay una invasión alienígena hoy. Y el señor no es un viajero del tiempo, es un rascahuele de TikTok que se aprovecha de la ingenuidad de muchas personas que ven TikTok y se aprovecha de que los medios de comunicación quieren clics a como de lugar y le dan espacio a este tipo de barrabasadas absolutamente groseras. Es una majadería. Hay un señor que se hace llamar Eno Alaric. ¡Ay, qué nombre tan original! Radiant Time Traveler, el viajero del tiempo radiante, dice que llegan los extraterrestres hoy es ¿qué es? 23 de marzo. Y pues estamos en 23 de marzo y está la gente ahí, ¿llegarán los extraterrestres? No. Y mira, sobre la llegada de los extraterrestres, porque últimamente además Avi Loeb, el loco que decía que el objeto espacial o Oumuamua era una nave espacial, ya le explicaron que no. Ay, pero es que aceleró al acercarse al Sol. Sí, pero no es porque trajera maquinaria, es que al calentarse los gases de su superficie, pues la impulsan. Eso se lo explicaban hoy. Pero entonces Avi Loeb también se alió con alguien del Pentágono y ¡ay, es que vienen los extraterrestres, viene la nave nodriza! Miren ustedes, vamos a tratar de pensar un poquitito. Ustedes son una civilización avanzadísima, que para viajar a nivel interestelar tienen que tener energía infinita. No es si se puede o no, que alguno me dijo, ¿y qué tal que no la tienen? Pues entonces no vienen. Para poder viajar por todo el universo necesitas energía infinita. O sea que tu problema de recursos está resuelto. Si tenemos energía infinita, gratis, no tenemos necesidad de recursos, no tenemos que necesitar robar nada. Oye, hace falta oro, vamos a robárselos a los terrícolas y les quitamos sus anillos. No, vas a un asteroide que tenga oro y lo extraes. No te cuesta nada porque tienes energía infinita. Quiero litio, pues vas por litio. Quiero esto, vas por eso. Quiero esclavos, pues haces robots. No necesitas. Todas las motivaciones imperiales e imperialistas que le atribuyen a algunos a esta hipotética raza extraterrestre se anularían, se evaporarían con el hecho mismo de que puedan hacer viajes interestelares, porque su control sobre la materia es tal que no tienen necesidad de todo aquello que es el poder, la gloria y los bienes económicos que persigue toda incursión imperialista. Así que vamos a dejar de lado eso. Entonces tenemos esos que son evidentemente de una tecnología avanzadísima y que según los chiflados nos vienen observando desde hace muchísimo tiempo. Si nos vienen observando ya saben cómo somos y ya saben cómo hemos especulado sobre la llegada de los extraterrestres, tanto los muy tontos que andan en los ovnis como los más listos que hacen ciencia ficción y que han especulado en muchas ocasiones, mucho mejor que el cine en general. En general, salvo el día que paralizaron la Tierra, creo que todas las llegadas extraterrestres a nuestro planeta en cine son bastante lamentables, pero en literatura hay grandes llegadas de grandes contactos extraterrestres. Entonces, si ya nos conocen, saben cómo acercarse a nosotros, y no es precisamente poniendo una nave nodriza encima de Washington. ¿Por qué Washington? ¿Por qué no sé,
Toulouse en Francia, ¿no? Dubrovnik, Lagos, Nigeria, que en Washington. No, o sea, sabrían cómo contactar de modo que no hubiera un desastre, salvo que quisieran cometer un desastre, pero si tienen energía infinita, su desastre es, mira, ya, nos vaporizar. Pensar en una civilización enormemente avanzada que observa a otra civilización y no sabe cómo acercarse a ella, y luego puede viajar a través de todo el universo, pero se estrella sus naves, en donde los ve el tonto del pueblo, y solo el tonto del pueblo, y se ponen en contacto solo con el tonto del pueblo, desafía la imaginación, por favor, desafía todo intento de pensar, así que olvídenlo. Pero bueno, decíamos que, afortunadamente, pues ni llegaron los extraterrestres, ni llegó el fin del mundo. De los 110 fines del mundo, 100 han sido de los testigos de Jehová. No, eran 6 o 7. Tenía yo la lista. Es que mira, esa lista la hice yo en el 2012. Como se acababa en el 21 de diciembre de 2012, se acababa el mundo. Hicimos una reunión, una conferencia en la biblioteca de Barrieta en Bilbao. Estuvimos... un físico cuyo nombre, Sergio, que ahora su apellido lo olvido porque olvido nombres, lo voy a poner aquí encima después, que además le tengo un cariño enorme, y estuve yo y estuvimos hablando sobre los fines del mundo, precisamente. Él hablaba además de cómo se acaba el universo en realidad, o cómo se acaba el planeta cuando el Sol crezca convirtiéndose en una gigante roja, etcétera. Y yo hablaba de la historia de los fines del mundo y anotaba yo, entre otras, las muchas predicciones de los testigos de Jehová. Y había un tipo que además los detectas, con los años que llevo yo dando charlas, lo sabes, ¿no? Tipo que levanta la mano y dice, lo mío más que una pregunta es un comentario. Y dices, ay, madre mía, ya tenemos un problema. Había uno que traía una ponencia de 50 y tantas páginas, que le dijimos, oye, no, mira, tú no estabas invitado aquí a hacer la ponencia, si tienes una pregunta la haces, y si no te sientas y eso te lo guardas y a tu familia se lo lees con calma. Y otro que también hizo una pregunta de esto que dices tú, esto va mal. Y sí, 10 minutos después se levantó, quería hacer otra pregunta y empezó a gritar enloquecido que si los profetas y que si Daniel y Job y Jeremías y Sosías, y lo tuvieron que sacar de Videbarrieta. Y en YouTube, si buscan ustedes Loco de Videbarrieta o algo así, alguien lo tomó cuando lo estaban sacando y mientras él gritaba nombres bíblicos y decía que vais a morir todos, gritó. Y yo le decía, ¿por qué tú no? Vamos a morir todos y tú no. Eso me parece muy injusto. Fue divertidísimo. Pero sí, llevo muchos años, muchos fines del mundo. Y sobreviviré a más.